Buenos días, que Dios les bendiga. Tenemos un grupo grande de Maná el día de hoy visitándonos, así que Laura te va a tener que tocar traducirles al inglés, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué gusto de verles, qué gusto de saludarles, de poder juntos abrir la palabra de Dios este día y poder entender y saber qué es lo que quiere Dios para nosotros. Oramos, Padre, pedimos tu bendición. Pedimos, Señor, que este sermón pueda ser para tu gloria y tu honra, pero en especial también, Señor, para aquellos que el día de hoy venimos agotados, afanados, aquellos, Señor, que el día de hoy venimos cansados. Te pedimos, Padre Santo, que hables a nuestro corazón y que puedas bendecirnos, que nos des descanso, como dice tu palabra. También el salmista expresó de echar toda nuestra ansiedad, como también lo dijo el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bendícenos pues, Dios, por Jesucristo oramos. Amén. Hace años atrás, hermanos, recibí un correo electrónico, no había todavía WhatsApp, ¿verdad? Pero sí había correos electrónicos. Recibí el correo electrónico de una agencia misionera, donde enviaba un mensaje de una misionera que conocimos en el tiempo que ella se estaba preparando para salir al campo misionero. El aviso que enviaron fue el siguiente: les informamos que la misionera está de regreso en Centroamérica y se encuentra en una casa de descanso para misioneros agotados. El estrés y el alto rendimiento la llevaron a un estado de salud no favorable. Eso es algo normal para los misioneros, para las personas que estamos en la obra. Eso es algo normal. El agotamiento, el estrés, el afán, ¿verdad? Pero también es algo normal para nosotros. Es algo normal también para cada uno de nosotros. Es algo normal para toda aquella persona que batallamos día con día, que salimos, nos levantamos temprano, estamos en el tráfico, y un tráfico tremendo aquí en la ciudad, ¿verdad? Y empieza el estrés de cada día. Lo que estamos viviendo, hermanos, últimamente, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hemos tenido que despedir a varios hermanos, tener que ir a su funeral, tener que irlos a velar, tener que ir al funeral, y eso estresa a la familia, eso estresa a la iglesia misma, eso me estresa como siervo de Dios también, ¿verdad? El tener que venir después, usted sabe que viernes y sábado estuvimos velando a nuestra hermana Blanquita. Y uno pensará y diría, bueno, hermana Blanquita tiene 100 años, ¿verdad? Ya está bien que parta con el Señor. Pero el ver el sufrimiento de la familia, ver a nuestra hermana Erika, ¿verdad? Casi cayéndose en el cementerio, a uno le duele. Y uno no puede ser indiferente ante eso. Yo recuerdo que ayer llegué a casa triste, viendo a mis hermanos sufrir, viendo a los hermanos sufrir, ¿verdad? Y uno sufre con ellos. A uno como pastor le dice, sí, pero debes de tener un corazón de piedra, un corazón fuerte, ¿verdad? Pero hermanos, eso no es una realidad, porque sufrimos con los que sufrimos y nos alegramos con los que también se alegran. Y si usted se da cuenta, últimamente hemos despedido a algunos hermanos. Yo creo que lo que me pasó ayer, hermanos, es que yo no tuve un velorio para mi mamá. Yo cuando llegué hace un año y algunos meses, mi mamá ya estaba en una urna, sus cenizas. Y ya no tuvimos ese cierre de estar en una funeraria, de estar en un cementerio, ¿verdad? Y yo creo que todo eso se me vino ayer.
Y debo de confesarles algo. Ayer me sentía agotado espiritualmente, emocionalmente. Me sentía agotado tremendamente, diciendo: Señor, ¿por qué me tenés de pastor? ¿Por qué me tenés? ¿Por qué me haces sufrir junto con los hermanos, verdad? Y entonces fue cuando Dios me dio una palabra que cambié de sermón totalmente. Hoy vamos a seguir hablando de Marcos, pero hoy voy al primer libro de Reyes. Vaya conmigo, por favor, hermanos. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Sabe que el agotamiento es algo real y verdadero. Las personas hoy en día viven un agotamiento físico, espiritual. Pero lo curioso, hermanos, es que este agotamiento viene después de una gran victoria. No sé si se han dado cuenta. Cuando hay grandes victorias, hay grandes pruebas. Y esas grandes pruebas muchas veces traen agotamiento físico, espiritual. Déjenme contarle un poquito la historia, hermanos, antes de llegar a capítulo 19, capítulo 18, ¿verdad? Del primer libro de Reyes, capítulo 18, nos va a narrar cómo ese profeta de Dios había tenido una gran victoria contra los 450 profetas de Baal y de la diosa Acera. Esta victoria se narra en un contexto de apostasía de Israel y del pueblo, del rey. Ante esta apostasía, Dios los castigó enviándoles una gran sequía. Por varios años el pueblo vivió esas consecuencias, hasta el momento que Dios le pide a Elías que se presente con el rey Acab para que sepa que Dios ya iba a quitar ese castigo mandándoles el agua. Pero antes de que Dios se manifestara con el agua, Él se iba a manifestar a través de su siervo Elías en una batalla frontal. Yahweh contra Baal, Jehová contra Baal y Elías contra los profetas de Baal. En la batalla las condiciones eran claras. Se pondría un sacrificio y el Dios verdadero tendría que consumir todo el sacrificio. Los profetas de Baal comenzaron. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron a sus dioses por medio de gritos, danzas y hasta se rasgaban su piel, ¿verdad? Pero el resultado fue el esperado por Elías. No pasó nada. Hasta Elías se burlaba de ellos y le decía: grítenle más fuerte, no sea que sus dioses están dormidos y no los están escuchando, despiérteles. Y se burlaba Elías, porque Elías sabía que no iba a pasar nada, ¿verdad? Ahora el tiempo era de Yahweh, el tiempo era del Señor, ¿verdad? Elías, como su profeta, preparó el altar, mandó mojar 4 veces el sacrificio y las zanjas que habían hecho y comenzó haciendo una oración sencilla. Escucha la oración: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves al fiel corazón de ellos. No había necesidad de tanta cosa, de tanto grito, no había necesidad de tanta algarabía, no había necesidad de tanta danza, no había necesidad de nada de eso. Solamente una oración sencilla. Ayúdame a demostrar que tú eres el Dios. Que ellos vean que yo soy tu siervo y que tú estás listo a perdonar a tu pueblo. La Escritura dice que cayó fuego, que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ante esta manifestación de poder de Dios, el pueblo se postró y confesó y dijo: Jehová es Dios. Elías entonces mandó que se degollaran a todos los sacerdotes de Baal y de la diosa Acera. Elías manda a Acab, el rey, que se vaya a su casa.
¿Se puede imaginar esa gran victoria, hermanos? Se la resumí en 2-3 minutos. Pero es una historia grande, una historia poderosa en la Biblia de cómo Dios manifiesta que Él es el único Dios verdadero, de cómo Dios es el Dios de Israel y cómo Dios está dispuesto a usar a su siervo y a dar perdón a todo el pueblo. Una gran victoria. ¿Se puede imaginar Elías agarrando el cuchillo, degollando a los profetas de Baal? De tal manera que el pueblo llega a decir: Jehová es Dios, Jehová es nuestro Dios. Y si termináramos ahí la historia, todo quedaría lindo, bonito, ¿no es cierto? Todo quedaría, wow, qué gran manifestación del poder de Dios, qué gran victoria de Elías. Pero, mire lo que pasa en capítulo 19. Versículo 1 y versículo 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Quién era Jezabel? Su esposa. ¿Ok? Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En pocas palabras, ¿qué le dijo Jezabel a Elías? De mañana no pasas. Cuello, ¿verdad? De mañana no pasas. Imagínense. Ahora, antes de entrar a la historia, hermanos, déjenme definir algunos términos. Definamos qué es el agotamiento. Dice el diccionario que agotamiento es cansancio extremado. Cansancio en extremo. Minor Ruch, escritor del libro Agotado, define agotamiento como el tipo de estrés y fatiga emocional, frustración y postración que surge cuando una serie o una combinación de eventos de una relación, una misión o una forma de vida o un trabajo no produce el resultado esperado. Entonces es ahí cuando viene el agotamiento espiritual. El agotamiento no hace acepción de personas. Lo sufre toda persona de toda condición, aunque lo sufren generalmente, dice él, las personas de alto rendimiento. El agotamiento, hermanos, está al día. A lo mejor varios de los que están aquí en este momento se sienten agotados, frustrados, estresados, afanados, hasta en depresión. Pero el Señor nos quiere enseñar algo el día de hoy, hermanos. Y vamos a estar viendo esta narración, primero viendo los personajes principales en esta narrativa. En esta narrativa los personajes principales son Elías, Yahweh y Jezabel como la antagonista. Jezabel como la antagonista de la historia. ¿Qué sabemos de Jezabel? Figura como la mujer más perversa de la Biblia. ¿Se puede imaginar? Si usted quiere ver una mujer mala, ahí está Jezabel. Ahí está Jezabel. De hecho, mucha gente así le pone a su perrito, ¿verdad? Cuando se tenía la idea de que el perrito no era miembro de la familia, sino era el guardián, el cuidador, porque eso cambió, ¿no es cierto, hermano? Antes usted tenía el perro grande, ¿para qué? Nadie se metiera a la casa, ¿verdad? Hoy no, hoy duerme con usted el perrito, ¿no es cierto? Pero cuando el perrito era grande, la perrita era grande, ¿sabe cómo le ponían? O le ponían Nerón al perro, o le ponían Jezabel. Porque es una mujer perversa, una mujer mala, hermanos. La Escritura utiliza su nombre como un ejemplo
de la gente que rechaza completamente a Dios. Era la esposa del rey. Se dice que era la que tenía el poder detrás del trono. O sea que si estuviéramos en México, diríamos que el esposo era un poquito mandilón. O sea, la mujer lo manejaba. Era el poder detrás del trono, ¿sí? ¿Qué hizo Acab cuando llegó? Luego a su casa. ¿Le contó a quién? A su esposa. Fíjate lo que pasó. Elías agarró a todos y los empezó a degollar, a todos sus profetas de ella. A lo mejor había familiares, parientes de ella ahí. Por eso es que Jezabel dice: Elías, no pasas de mañana, te vas a morir. ¿Sabe que esta mujer influyó en el corazón de su esposo para que Acab fuera un rey malvado igual que ella? Qué interesante, ¿no creen, queridas hermanas? La manera como puedes influir en la vida de tu esposo. O puedes influir de una manera correcta para hacer las cosas correctas, o puedes influir para hacer cosas incorrectas. Lo que quería esta mujer era que Elías se enterara, que ella se iba a vengar, haciendo lo mismo que Elías hizo con sus sacerdotes, por lo cual envía un mensajero con un mensaje claro: vete, porque si te encuentro te mato, y sabes que tengo todo el poder para hacerlo. La esposa del hombre más poderoso de ese tiempo quería matar a Elías. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiera hecho? En México decimos: patitas, ¿pa' qué te quiero?, ¿verdad? Es lo que hizo Elías, ¿verdad? Salió huyendo. Veamos a Elías. Elías había alcanzado el límite de su resistencia. Quizás el estrés de los 3 años de sequía y de la lucha constante con los males de su nación le habían quitado el ánimo. Quizás su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo le habían dejado emocional y espiritualmente cansado, exhausto. Quizás las amenazas de Jezabel lo habían asustado. Quizás la lucha diaria de servir al Señor en un medio hostil. Mire lo que dice, vaya conmigo por favor al verso 3 y al verso 4 de la narrativa. Viendo pues el peligro, Elías, ¿verdad?, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bersaba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Dice la NBI, hermanos, en una traducción un poquito más literal, dice: estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida. ¿Cuántas veces nos sentimos igual que Elías, hermanos? Elías salió huyendo porque esta mujer malvada, perversa, quería hacerle daño, quería matarlo. Y Elías ya se le había olvidado, mis queridos hermanos, hermanas, que Dios le había dado la victoria. Ya se le había olvidado a Elías que había orado por agua y Dios había enviado el agua. Fíjense que somos de memoria corta los seres humanos. Somos de memoria corta. A los que nos gusta el fútbol, ahora que México fue al Mundial, hermanos, uno de los mejores jugadores estaba listo para tirar un penal y que su equipo ganara y México perdiera. ¿Y sabe qué hizo el portero de México? Paró el penal y toda la gente gritaba, ¿verdad? Lo enaltecía. Pasó el tiempo
el equipo mexicano se presenta en el Estadio Azteca y ¿sabe qué empieza a hacer? Abuchar al portero. Le empiezan a gritar. Y uno dice, ¿y no se acuerdan que fue el mejor jugador de México? Porque paró un montón de goles que iban. La gente tiene memoria corta. Muchas veces nos pasa a nosotros con Dios, hermanos. Tenemos memoria corta, tenemos nosotros memoria corta. No nos acordamos, hermanos, de las grandes bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida. Y nos enfocamos ¿en qué? En el problema. En ese mismo problema nos enfocamos. Si yo pasara el micrófono a cada uno de ustedes, hermanos, yo estoy seguro que cada uno de ustedes me cuenta un milagro que ha sucedido en su vida. Pero ¿qué pasa entonces? Cuando viene la amenaza, cuando viene el problema, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué dejamos de confiar? ¿Por qué tenemos que salir huyendo y escondernos como hizo Elías? Elías se fue corriendo, se fue a esconderse a una cueva. Y muchas veces nosotros también, hermanos, nos vamos a esconder a cuevas. Muchas veces nos vamos a esconder a esas cuevas. Mire, algunas consecuencias del agotamiento. Escuche bien. Pérdida del propósito de la vida. ¿Qué dijo Elías? Yo no soy mejor que mis antepasados. Mejor quítame la vida. Con la vida no se juega, hermanos. No se juega con la vida. Número 2, autoimagen destruida. Yo no sirvo para nada. No sirvo para nada. Número 3, sentirse solo en el mundo. 4, llenarse de resentimiento y amargura. 5, sentido de desesperanza. Eso estaba viviendo Elías. Eso es lo que estaba viviendo. Elías experimentó la intensidad de la fatiga y el desaliento después de 2 grandes victorias espirituales. La derrota de los profetas de Baal y la respuesta a su oración por la lluvia. A menudo, hermanos, después de grandes victorias espirituales, llega el desaliento, especialmente aquellas que requieren esfuerzo físico o producen una gran emoción. Yo he visto en mi vida, hermanos, que cuando hay una actividad grande y que yo estoy presente en esa actividad, me toca ser parte de esa actividad grande, llego, la hago, sale todo bien, gracias a Dios, pero al otro día o a los 2-3 días caigo enfermo. Como que mis defensas empiezan a bajarse. Entonces, antes de que empiece esa actividad, yo me empiezo a preparar para que mi salud entonces no decaiga. Y muchas veces sucede esto en nuestras vidas. Veamos a Dios ahora. Dios trató con el agotamiento de su siervo Elías y lo hizo de 4 maneras. Vaya al verso 5, por favor. Dice el verso 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Yahweh la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Yahweh, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Escuche, porque es la misma pregunta que Dios nos va a hacer. ¿Qué haces aquí, Elías?
Él respondió: he sentido un vivo celo por Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh. Y aquí Yahweh pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh. Pero Yahweh no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espadas a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Yahweh: ve, vuélvate por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y vas a ungir a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nisi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abed Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Una narrativa larga, ¿verdad? Pero no sé si están conmigo. Lo primero que quiero decir es que Dios cuida de sus necesidades físicas. Estaba cansado, ¿qué había que hacer? Dormir, comer y beber. ¿Y luego qué hacía? Se quedaba otra vez dormido, y otra vez llegaba el ángel, le tocaba y le decía: come, bebe y duérmete. El problema, hermanos, que ahí nos quedamos nosotros, comiendo, bebiendo y durmiendo. ¿Sí? Es cierto, es necesario comer, dormir, beber agua. Es necesario, dirían café aquí, ¿verdad? ¿Sí? Es necesario hacer eso, porque cuando uno está cansado, agotado, física, espiritualmente, hay que descansar. Hay que descansar, mis hermanos. Y Dios le da primero descanso. Dios cuidó de sus necesidades físicas, pero también Dios lo restauró con su presencia y sus manifestaciones de poder. Dice: y se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás en este lugar? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás afanado? ¿Qué haces aquí? Tú deberías de estar haciendo el trabajo que tienes que hacer. Tú deberías de estar haciendo lo que tienes que hacer. Más adelante vamos a ver que la tarea no había terminado para Elías. Tenía que ir a ungir a 2 reyes y tenía que ir a ungir al próximo profeta de Dios, a Eliseo, que fuera su sucesor. Muchas veces con el agotamiento, con el estrés, con el afán, pensamos que nuestra vida se ha acabado. Ya no hay más que hacer. Ya no hay más que hacer. No hay más trabajo por hacer. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, hermanos? Va nuestra edad, va en aumento, y decimos: ¿y ahora qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer en la iglesia yo? ¿En qué ministerio me puedo alistar? ¿En qué ministerio puedo hacer yo? Si ya estoy viejo, ya. Al contrario, me tienen que abrir la puerta, me tienen que hacer tantas cosas que pensamos, hermano. Tantas cosas. Y a lo mejor Dios tiene algo preparado para ti. Preparado. Dios cuidó de sus necesidades, Dios lo restauró con su presencia y manifestaciones de poder, Dios lo puso en su realidad. Mire lo que dice el verso 10, dice:
Él respondió: he aquí un vivo celo por Yahweh de los ejércitos, del Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarles. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh. Y he aquí que Yahweh pasaba, y ahí viene, ¿verdad? Y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Dios no estaba ahí. Y cuidado, porque aquí mucha gente se confunde. ¿Dónde están los milagros de Dios? Ahí está Dios. ¿Dónde están las multitudes? Ahí está Dios. ¿Dónde está lo más espectacular? Ahí está Dios. Y dice que Dios no estaba ahí, ni en el terremoto, ni en ese viento grande que destruía las piedras, sino ¿dónde estaba Dios, hermanos? ¿Dónde estaba Dios? En un silbido apacible y delicado. Elías no necesitaba una gran manifestación del poder de Dios, ¿verdad? No, Elías necesitaba la presencia de Dios, necesitaba la quietud en ese momento, necesitaba sentir que Dios estaba con él. Y nosotros pensamos que Dios está con nosotros solamente cuando hay grandes milagros, cuando Dios me sanó, cuando Dios me dio el trabajo que necesitaba. Ahí sí Dios está conmigo. Pero cuando viene el sufrimiento, pero cuando viene la dificultad de la vida, ahí sí Dios ya me dejó. Es lo que pensamos. No, mis queridos hermanos, Dios sigue con nosotros. Dios le permitió llegar a la solución de su agotamiento. Elías comprendió que su ministerio no dependía de él, sino de Dios. Dice el verso 13: cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás metido en la cueva? ¿Por qué estás ahí donde no tienes que estar? ¿Por qué estás ahí metido? ¿Qué haces aquí? Y él contesta y vuelve a decir: fuego, celo, ¿verdad? Es que los otros han dejado y a mí aparte me quieren quitar la vida. No te preocupes, yo estoy contigo, no te preocupes. Elías regresó a terminar su trabajo, refrescado por estar en intimidad con Dios. Vuélvete por tu camino y vas a llegar al rey de Siria, vas a ungir a Jehú y vas a ir con Eliseo, porque lo vas a ungir para que sea profeta en tu lugar. El trabajo sigue, hermanos. ¿Qué podemos aprender de esta narrativa? ¿Qué podemos aprender, hermanos? ¿Qué podemos llevarnos a nuestro corazón? En primer lugar, es posible que a veces sintamos que nuestra tarea no ha llevado frutos. Trabajamos y no vemos los resultados. Hay que tener paciencia, hermanos. Hay que tener paciencia. Dios va a dar resultados a su tiempo. 2, hay que seguir adelante. Aunque pareciera que vamos solos en el camino, siempre hay un remanente fiel. Además, Dios siempre está con nosotros. 3, es recomendable no descansar en los triunfos del pasado. Porque luego somos muy buenos, ¿verdad? Es que yo antes. Es que, si supieras. Yo pastoreé una iglesia que les decía que eran los veteranos de guerra.
Porque todas sus pláticas de ellos eran todos sus logros en el pasado. Es que yo antes, pastor, me hubieras conocido 10 años antes. No. Todos se convertían conmigo. No. Es que yo era el mejor maestro de escuela dominical. Y yo le decía, ahí viene otro veterano de guerra, ¿verdad? Contando sus historias ¿de qué? Del pasado. Hasta que un día les dije, bueno, hermanos, ¿y qué les impide hoy? Es que hermano, es que yo antes, ¿sí? Tenía toda la vitalidad. Es que yo antes manejaba una relación con Dios tan estrecha. ¿Y por qué hoy no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Puro veterano de guerra, hermanos. Dejemos de ser veteranos de guerra, hermanos. Dios habla con mayor frecuencia en susurros, más que en gritos, hermanos. Dios quiere hablar en tu relación personal con Dios. Él quiere hablarte a ti cuando lo buscas día con día, cuando vas en oración, cuando estás meditando su palabra. Él quiere hablarte. Dejemos que Él nos hable, hermanos. 5. No hay que dejar de ver las cosas en perspectivas. Debemos alejarnos un poco y ver el cuadro completo, porque nosotros somos muy buenos para ver ¿qué? Las cositas, los errorcitos, aquellas cosas que no nos gustaron. Yo me acuerdo que hace unos domingos atrás, pues me vestí para venir a la iglesia. Y había un traje, porque me puse traje completo, un verde olivo hermoso, hermanos. Y tenía mucho tiempo de no ponérmelo. Y me lo puse, me vine guapo, ¿verdad? Bueno, haciendo lo que se puede, ¿verdad? Elegante, pues, la palabra. Elegante, ¿verdad? Y de repente me quito el saco en mi oficina porque me llegué a sentar a hacer unas cosas, a hacer unas observaciones del sermón, y me doy cuenta que el saco en la parte de atrás tenía un hoyito chiquito. No, hermanos, yo cuando vi ese hoyito, yo lo vi grande, enorme, y vi que todos los hermanos me iban a decir, hermano, se trajo un saco roto. Aparte yo les doy la espalda a ustedes, ¿verdad? Pero todo el culto tenía esa idea de que tenía un gran hoyito en mi saco allá atrás. Y yo pasaba con los hermanos y... Mire, el traje es hermoso, hermanos. Pero yo estaba enfocado, ¿qué? En el hoyito. ¿No le pasa a usted? Cuando está en problemas, usted está viendo su problema como lo más grande del mundo. Usted está viendo su pérdida como lo más grande del mundo. Usted está viendo las cosas como lo más grande del mundo. Y en realidad es algo tan pequeño. Yo me acuerdo que a un hermano fui y le dije, ay hermano, me siento mal, ¿por qué? Mira el hoyito que tengo aquí atrás en el saco. Me dice, ¿cuál? Sí, cierto. Pero se tienen que acercar mucho a ti, se tienen que verlo, estar atentos ahí. No te preocupes. No, para mí era grande, enorme, igual que muchas veces nuestros problemas. Muchas veces en medio de la cueva, o sea, de nuestros problemas, Dios te va a seguir preguntando, ¿qué haces aquí? No te quedes solo en la cueva, pégate a Dios, pégate a personas espirituales. El problema es que nos gusta pegarnos con personas tóxicas, hermanos. Nos gusta pegarnos con compañeros que sabemos que no quieren agradar a Dios, con amigas que sabemos que no quieren saber nada de Dios y que te van a dar un consejo fuera de la palabra de Dios. Pero juntarme con aquel santurrón, no. ¿Qué tal si me lee el Salmo 23? ¿Qué tal si me dice, oremos, hermano? Hay que tener cuidado. Salí de esa cueva.
¿Qué estás haciendo ahí? Salte de ahí. ¿Qué estás haciendo debajo de esa depresión? Salite de ahí. Obviamente entiendo que muchas veces hay gente que necesita ayuda profesional para poder salir del lugar donde está. Y por último, hermanos, sal de la cueva, que todavía hay cosas que hacer. Recuerda que Elías tenía cosas que seguir haciendo. Tenía que ungir a 2 reyes, a ungir al profeta, y esto nos lleva a mirar las necesidades de otros, porque siempre nos enfocamos en mi propia necesidad, cuando hay necesidad en otras personas. Cuando usted ayuda, cuando usted ora, cuando usted bendice, cuando usted está ahí, puede ser algo grande. Para terminar, hermanos, les cuento esto. Ayer viví una experiencia que nunca había vivido como pastor. Antier, el viernes, la familia me pidió que fuera con ellos a recibir el cuerpo de hermana Blanquita. O sea, estaban todos los familiares y yo entré con ellos. Nunca me había tocado eso. Vi cómo dejaron de hermosa hermana Blanquita. La arreglaron, la dejaron hermosa. ¿Y ahora qué les digo a la familia? Porque si me llevaron ahí fue por algo. No solamente para hacer bola ahí, ¿verdad? No, fue por algo. Y lo primero que se me viene a la mente es, hermanos, la Escritura dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que lloremos, hermanos. Pueden llorar. Bienaventurados los que lloran. Ayer predicó nuestro hermano Roberto Munguía en el cementerio, en el servicio. Hermano leyó un pasaje en Isaías, que así como la madre consuela a su hijo, Dios así nos consuela a nosotros. ¡Wow! Fue algo tan hermoso escuchar eso, hermanos. Porque necesitamos como iglesia el consuelo de Dios. Necesitamos que Dios esté consolando nuestra vida. Tal vez perdiste a un ser querido y necesitas que Dios siga consolando tu corazón. Tal vez perdiste tu trabajo, necesitas que Dios siga consolando tu corazón. Tal vez estás atravesando una enfermedad tremenda en tu vida, necesitas que Dios te consuele. Tal vez estás viendo a sufrir al que está al lado tuyo y necesitas que Dios también te consuele. Hermano, hermana, ¿estás agotada? ¿Estás afanada? ¿Estás afanada? ¿Estás estresada? ¿Estresado? ¿Afanado? Descansemos en los brazos de nuestro Señor. El Señor mandará a sus ángeles a tocar y decirte, come, bebe, descansa, porque ya te estoy alistando para la próxima. Ya estás lista. ¿No dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen? ¿Y qué más? Le sostiene. Padre, queremos darte gracias por la predicación del día de hoy. Queremos pedirte, Señor, que si hay corazones tristes, afanados, turbados, si hay corazones, Señor, en los cuales necesitas obrar, que en este momento tu Santo Espíritu que mora en ellos pueda consolarles, Señor. Pueda, Padre Santo, animarles. Pueda, Señor, estar con ellos para sacarlos adelante. Señor, ayúdales, Padre Santo, porque a lo mejor habrá gente que necesita una ayuda profesional también, Señor. Ayúdales a conseguir a alguien, Señor, que les pueda ayudar. Pero sin olvidar que tu palabra, tu presencia, tu Santo Espíritu siempre estará con nosotros. Bendíganos, Dios, por Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.